¿Está la presentación? Sí, doctor. Ya, entonces arrancamos ya, como que son las hemorragias. Esta noche vamos a ver lo que es hemorragia digestiva alta. Vamos a hacer nomás esta modalidad, pero cuando hacemos con la pantalla completa generalmente no sale, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primeramente lo que es una generalidad, lo que es una hemorragia digestiva. Entonces, es la pérdida de sangre procedente de cualquier sitio del tubo digestivo. Entonces, vale decir que es un sangrado que va a ocurrir desde la boca hasta el ano. Ese es un concepto de una hemorragia digestiva. En este concepto de hemorragia digestiva se incluyen también aquellas hemorragias que son originadas de otros órganos que drenen en la luz intestinal. Ya sean estos por orificios naturales, estamos hablando de lo que son aquellos sangrados que vienen del árbol biliar o bien del páncreas a través del conducto pancreático. O también esas hemorragias que ocurren por orificios patológicos, como en este caso sería una fístula aórtico-digestiva. La hemorragia digestiva en sí mismo es más frecuente en hombres que en las mujeres y su incidencia o prevalencia se va a ir incrementando con la edad. Esta forma de presentación de las hemorragias varía, ¿no? Desde un pequeño sangrado que no va a tener, digamos, repercusión hemodinámica, o bien puede ser una hemorragia violenta o masiva que puede llevar inclusive a estados de shock. En Estados Unidos se realizan aproximadamente 350 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes. Se estaría hablando más o menos también de 1 millón de hospitalizaciones por esta causa de hemorragia digestiva. Asimismo, mencionaremos que de las hemorragias digestivas, casi el 50% corresponden a las hemorragias digestivas altas, un 40% a las hemorragias digestivas bajas y un 10% que van a tener un origen oscuro o difícil de determinar. La hemorragia digestiva en sí es una urgencia de presentación muy frecuente. Diremos que hasta el 80% van a cesar espontáneamente y un 20% van a requerir un tratamiento, ya sea endoscópico, inclusive tal vez quirúrgico. Entonces, las hemorragias digestivas se las clasifica de acuerdo a su topografía, hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. Hablando de la hemorragia digestiva alta, o sea, diríamos que nos estamos refiriendo al escape, ¿no?, de la sangre hacia el lumen del tubo digestivo. Entre los segmentos, o sea, el comprendido entre lo que es el esófago, vale decir desde el esfínter esofágico superior y hasta el duodeno, concretamente hasta el ángulo de Treis. De acuerdo a sus diferencias fisiopatológicas, clínicas y terapéuticas, la hemorragia digestiva alta también se la subdivide en una hemorragia digestiva varicosa y no varicosa. Ya hablando un poco más de epidemiología de la hemorragia digestiva alta, su mortalidad va a oscilar entre el 4 al 20%, sea una mortalidad global o general. Ya si hacemos, digamos, un poco más de discriminación o más específico, la mortalidad por hemorragia digestiva por varices esofágicas es mucho más alta, de un 20 a un 30% aproximadamente. Y la mortalidad por hemorragia no varicial es del 80 al 10%. Y dentro de esta no varicial, la mortalidad por úlcera péptica es del 5 al 10%. Diremos asimismo que estas hemorragias, si bien puede cohibir el 20% o bien utilizando cualquier otro medio terapéutico, hasta un 20% van a desangrar. Si es que desangran, la mortalidad aumenta mucho más. O sea, más o menos va a estar entre el rango del 30 al 40% en aquellas hemorragias que resangran. Hablaremos un poco de lo que son los aspectos clínicos. Dentro de esto, tenemos que hacer una buena historia clínica. O sea, así realizar un buen interrogatorio
recoger los antecedentes personales, toma de signos vitales, una buena exploración física. Dentro de esta exploración física no tiene que faltar un examen rectal o un tacto rectal. También podemos ayudarnos haciendo un lavado gástrico. ¿Cómo se va a presentar un paciente con hemorragia digestiva alta? Generalmente va a referir vómitos de sangre roja, fresca, rutilante. A esto lo llamamos nosotros hematemesis. O bien puede venir con vómitos, así de aspecto negruzco, negro sangre, con coágulos. A esto nosotros le llamamos vómitos en pozos de café o muchas veces también le llamamos vómitos borrachos. O bien estos pacientes pueden venir solamente refiriendo deposiciones negruzcas, o sea, va a decir con heces negras, alquitranadas con un olor casi característico. Entonces, a eso lo llamamos nosotros melenas. Entonces, el paciente con hemorragia digestiva alta puede presentar hematemesis, vómitos en pozos de café o melenas. O uno solo de estos, o bien puede venir asociados dos de estos, ¿no? Diremos asimismo que para que se formen las melenas es necesario que por lo menos sea unos 100 cc de sangre, ¿no? Y este mismo que permanezca por lo menos unas 10 horas en el tubo digestivo para que, digamos, sufra la degradación de la hemoglobina por las bacterias del colon, dando este aspecto de las heces negruzcas o melenas. Aspectos a considerar también dentro de lo que es nuestros análisis es que nos puede orientar hacia una etiología. Si el paciente nos está refiriendo a unos vómitos gastroalimentarios previos al sangrado digestivo o a la hematemesis, que sean unos vómitos así bien marcados, podemos pensar en un desgarro de Maillard-Weiss. Ahora, si este paciente tiene antecedentes de ingesta de bebidas alcohólicas de larga data o encontramos en nuestro examen físico algunos estigmas de cirrosis hepática, podemos pensar también que sangrado digestivo puede ser de secundaria a varices esofágicas o también úlceras. Ahora, si el paciente refiere refiere también dolor abdominal, encontramos una masa palpable, además refiere pérdida de peso, tal vez el origen sea un cáncer gástrico. O si el paciente refiere datos de dispepsia, epigastralgias horarias o crónicas, ya de forma crónica, una úlcera péptica posiblemente sea la causa. O si el paciente refiere un uso no indiscriminado, pero de larga data de AINES y además es alcohólico, también podemos pensar en úlceras. Hablando de lo que es la etiología, ya habíamos dividido lo que es las úlceras varicosas y no varicosas. Las úlceras, el sangrado varicoso se dará hasta en el 15 al 20% de los casos. Y aquellas no causas varicosas serán un 75 al 80% inclusive, ¿no? Dentro de estas no varicosas estarían las úlceras pépticas, erosiones gástricas, desgarro de Maillard-Weiss, esofagitis erosiva, lesiones de Cameron, lesión de Delafoy, o algunos otros tumores o algunas fístulas biliodigestivas. Siendo un poquito más de énfasis. Entonces, las úlceras pépticas, los sangrados digestivos de causa no varicosa, la úlcera péptica será de un 35 a un 50% de como causa etiológica, o erosiones agudas, que pueden ser gástricas o duodenales, un 8 a un 15% de causa, el Maillard-Weiss un 7 a un 15%, algunas malformaciones vasculares un 5 a un 7%, las esofagitis también puede ser causa de sangrado digestivo alto, de 1 al 5%, y algunas otras causas que no están dentro de estas constituirán el 8 al 12% como causa de sangrado digestivo. Aquí tenemos algunos ejemplos que pueden causar sangrado digestivo alto, úlceras gástricas, o las úlceras duodenales, sangran, o las varices esofágicas, también es una causa importante de sangrado digestivo, son dilataciones venosas en el esófago que pueden sangrar así en forma como resumando o bien en chorro, ¿no? Son sangrados bien dramáticos. Ya les mencionaba también que el cáncer gástrico también como causa, de algunos ejemplos, algunas imágenes endoscópicas
de cáncer gástrico, ¿no? Como ya vimos anteriormente en nuestras clases, son lesiones excavadas con bordes irregulares. Pueden sangrar. ¿Sí? Aquí tenemos ya con coágulos, ¿no? El mayor waste también no es raro de encontrar, pero sí lo encontramos, ¿no? Que son los desgarros lineales de la mucosa esofagogástrica. También causa desangrado. Algunas malformaciones vasculares les mencionaba, la lesión de la foie son unas malformaciones vasculares que también pueden sangrar en forma de napa o en chorro. Otras causas ya mencionamos, imágenes, esofagitis, un cáncer de esófago o algunas erosiones gástricas inclusive pueden ser causa de sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con sangrado digestivo, ¿no? Que primero tenemos que valorar, ¿no? y hay que tomar una actitud. Primero hacemos, entonces valoramos para, de acuerdo a eso, estabilizar si hay alguna alteración hemodinámica, ¿no? Entonces, es la reanimación de este tipo de pacientes es lo primordial. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Medir lo que son las constantes vitales, ¿no? Dentro de estos, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Son importantes estos parámetros. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos clasificar de acuerdo a la repercusión hemodinámica en una hemorragia leve, cuando la disminución de la volemia es menor del 10%. Entonces, muchas veces los pacientes van a cursar de forma sintomática. Y una hemorragia moderada, cuando la pérdida de sangre va a ser un 10 a un 25% de la volemia, estamos aproximadamente hablando de 500 o 1250 cc. Estos van a cursar con una tensión arterial sistólica es un poco mayor de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia menor a 100 latidos por minuto. Estos pueden acompañarse de una vasoconstricción periférica. De acuerdo también a esa repercusión hemodinámica, podemos clasificarlo con una hemorragia grave, cuando la disminución del volumen sanguíneo es de un 25 o un 35%, vale decir unos 1250 o unos 1750 cc. Estos van a cursar ya con una tensión arterial menor a 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca puede estar entre 100 a 120 latidos por minuto. Estos se acompañan de vasoconstricción periférica. Estos pacientes van a estar inquietos, van a tener tal vez sed con sudoración y va a haber una disminución de la dureza. Y hablamos ya de una hemorragia masiva cuando la pérdida de sangre es entre el 35 y el 50%. Vale decir unos 1750 o 2500 cc, ¿no? Las tasas de la presión arterial sistólica van a estar menor a 70 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 120 latidos por minuto. Va a haber una intensa vasoconstricción y posiblemente ese paciente ya está en shock hipovolémico. Entonces, una vez valorada la parte hemodinámica del paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de pensar en una endoscopia, una reposición de la volemia. Para ello, tenemos que canalizar dos vías periféricas de grueso calibre. En todos estos pacientes que tengan una hemorragia digestiva moderada a severa. Y digamos, si no es posible canalizar dos vías periféricas, por lo menos debemos canalizar una vena gruesa, ¿no? En el brazo derecho. ¿Por qué en el brazo derecho? Porque durante la endoscopia el paciente va a ser colocado en el decúbito lateral izquierdo. Entonces, si nosotros colocamos en el lado izquierdo la vía, entonces nos va a dificultar en la reposición de líquidos. Se prefiere siempre, digamos, tomar una vía periférica para la transfusión de hemoderivados y los expansores del plasma. Y también la vía venosa central se puede tomar, pero no ofrece algunas ventajas, ¿no? Muchas veces inclusive dice que se nos retrasa la perfusión del volumen. Por lo tanto, esto muchas veces se queda restringido para aquellos pacientes que realmente necesiten, ¿no? Pues que tengan alguna patología más de base, pero aquellos que tienen nefropatías, que estén con un shock hipovolémico y que tal vez van a necesitar, digamos, medir la presión venosa central en forma constante. La reposición de la volemia inicialmente es solución. Hola. A ver, otra vez. Hola, ¿ahora? Ya. Entonces, la reposición de la volemia lo realizamos con soluciones isotónicas, como suero salino fisiológico al 0,9%,
o rige lactato. También podemos utilizar expansores plasmáticos en casos, digamos, de que la hemorragia digestiva es masiva o muy demasiada, ¿no? Y también consideremos el uso de plaquetas y el plasma fresco cuando existen trastornos de la coagulación. Claro, dentro de nuestra reposición de la bulimia tiene que estar también, ¿no?, presente lo que son la transfusión de hemoderivados, especialmente en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina de 8 o por debajo o un hematocrito de 25 o por debajo. Esto se le debe realizar lo más tan rápido como sea posible cuando, digamos, hay una hemorragia masiva o es persistente. Bueno, esto lo realizamos tras la realización de pruebas cruzadas, ¿no?, para no provocar más daño. Aquellos pacientes que, digamos, que no tienen un sangrado activo y que su hematocrito está superior al 25%, podemos transfundir de acuerdo a la tolerancia de la anemia por el enfermo, ¿no? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta que no debemos transfundir sangre en una vía por la que está entrando un suero glucosado. ¿Por qué? Porque el suero glucosado va a favorecer, va a provocar lisis de las hematías. Y también consideremos también el uso de plasma ferroso congelado ante defectos de la coagulación o en aquellos pacientes que estamos politransfundidos. O también considerar el uso de plaquetas ante pacientes con trombocitopenia o que tengan valores inferiores a 50.000 plaquetas por milímetro. Otras medidas que podemos tomar y a considerar también ya, o sea, si tenemos una vía central, tenemos que monitorizar, ¿no?, una presión venosa central, sobre todo en estos pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Porque en estos hay que tener mucho cuidado en el aporte de líquidos, ¿no? Otras medidas que podemos tomar es si tal vez tiene que ser una intubación endotraqueal, en aquellos especialmente que tienen la disminución del nivel de conciencia, que tengan encefalopatía o estén en shock hipovolémico o que estén con sangrado masivo, ¿no? ¿Esto para qué? Para evitar que se broncoaspire. La oxigenoterapia también es otra medida, y sobre todo en casos de shock, o que tenga anemia grave, o si el paciente lo precisa, ¿no?, porque tiene alguna otra enfermedad de base. También se puede colocar una sonda vesical para medir volúmenes de orina, sobre todo cuando hay inestabilidad hemodinámica. La diuresis horaria mínima debe ser de 5 ml por cada kilogramo de peso. Sonda nasogástrica, bueno, es cada vez menos utilizada, pero esto nos puede ser de gran utilidad para confirmar o no el origen alto de una hemorragia. Entonces, tras introducir la sonda, debemos comprobar, ¿no?, que esté en una posición correcta, procedemos a lavar, ¿no?, con suero salino fisiológico, idealmente sería, ¿no?, con suero salino fisiológico templado, pero puede servir también una agua estéril. Muchas veces también se menciona, ¿no?, que se debe hacer lavados con solución fría, pero esto se ha demostrado que no tiene ningún beneficio. Asimismo, que en aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta, se ha visto también que un 15 a un 20% de estos, o sea, el débito ha sido claro, ¿no? O sea, no ha habido vestigios de sangrado. Pero si nosotros aspiramos sangre, la sensibilidad de una hemorragia digestiva activa nos sería hasta el 79% y la especificidad del 55%. Bueno, utilizar sonda nasogástrica también eso es útil, ¿no?, para llegar a una endoscopía con el estómago lo más limpio posible. También podemos utilizar omeprazol, ¿no?, ya sea en bolos o en infusiones. Bueno, esto también está recomendado, ¿no? Científicamente hay un grado de recomendación A. Dentro, para hacer nuestro diagnóstico, también debemos solicitar laboratorio, ¿no?, hemograma, datos de coagulación, vía química sanguínea, donde tenemos que incluir glucosa, creatinina, urea, ionogramas, transaminasas, LDH. En sí, el valor de la hemoglobina inicialmente no es un buen indicador, ¿no?, de hemorragia digestiva, o sea, no nos da un parámetro adecuado, ya que tiene que transcurrir un tiempo determinado para
para que se establezca de la hemodilución compensadora. Podemos también para hacer nuestro diagnóstico o ver si hay alguna otra alteración más, algunas imágenes, ¿no? O sea, una radiografía de tórax para ver si no hay un problema cardíaco o respiratorio, o radiografías simples de abdomen, que nos va a permitir descartar la existencia de un proceso obstructivo o perforaciones de alguna víscera. Bueno, la endoscopia alta, ¿no? Bueno, es el estudio ideal para detectar un sangrado digestivo, o sea, el origen o la etiología, ¿no? Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. O sea, nos va a permitir hacer un diagnóstico etiológico, tal vez nos va a permitir inclusive hacer un pronóstico de ese sangrado y mortalidad de acuerdo a los hallazgos, y por supuesto nos va a ayudar a hacer un tratamiento endoscópico. Idealmente, una endoscopia se la debe realizar en las primeras 24 horas, ¿no? Con esto nos evitamos un menor sangrado, disminuimos la mortalidad, el paciente estará menos días internado, además de que también van a disminuir los costos. Una vez realizado el diagnóstico, entonces se procede a una terapia endoscópica. Hay métodos térmicos, métodos de inyección o métodos mecánicos. Son los métodos térmicos, utilizando una sonda multipolar, plasma argón, como en este caso, o sonda caliente, láser, microondas, o bien en la parte de inyección lo que más se utiliza es inyecciones con epinefrina o alcohol. Puede también utilizarse en casos de varices esofágicas, inyecciones de etanolamina, polidecanol, si es que hay varices gástricas. También se puede hacer inyecciones de trombina, fibrina, o métodos mecánicos como el uso de hemoclips, suturas también se puede hacer, ligadura con bandas, o el uso de los endoloops. Mejor si se combina, ¿no?, un método térmico o con la inyección más de alguna solución. Ese es el resultado superior a utilizar solamente una monoterapia. En caso de resangrado, entonces se recomienda realizar una segunda endoscopia, inclusive más veces, ¿no?, o sea, para hacer un tratamiento endoscópico. La cirugía está reservada para los casos de fracaso, ¿no?, después de un segundo o tercer tratamiento endoscópico. Factores, clasificación, factores pronósticos, ¿no? O sea, utilizamos la clasificación de Forrest, que le habíamos visto, si no recuerdo, en ERG, parece. Entonces utilizamos esta clasificación de Forrest para hacer un pronóstico de resangrado en este paciente, si son de acuerdo a esto. Se clasifican 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, y de acuerdo a esto, nosotros tenemos aquí, podemos determinar un resangrado. También tenemos el otro índice utilizado, es el índice de Rocal, donde utiliza variables como la edad, el estado hemodinámico, las enfermedades asociadas, o también, digamos, diagnósticos endoscópicos, sí, de acuerdo a los estigmas, y de acuerdo a eso se cataloga, digamos, el riesgo bajo de resangrado cuando es menor a la puntuación de 2, un riesgo intermedio de 3 a 4, un riesgo alto de 5 a 10, ¿no? De acuerdo a eso también vamos a tener datos de resangrado, de recidiva de la hemorragia. También nos puede dar índices pronósticos de mortalidad. El tratamiento de mantenimiento lo tenemos que hacer con omeprazol, y si en caso de si el sangrado fuera por una úlcera duodenal, tal vez tenemos que hacer un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Con estas medidas podemos evitar un resangrado. Entonces, como conclusiones, diremos que la hemorragia digestiva alta es una entidad de presentación frecuente. La mortalidad estaría cercana al 10%, y el paso inicial de toda hemorragia digestiva es la estabilización hemodinámica.
Entonces también aquellos hemorragias digestivas que tienen como causa una úlcera péptica, la utilización de un inhibidor de protones va a disminuir el riesgo de resangrado y por supuesto también la mortalidad. En casos de úlceras pépticas se debe investigar el Helicobacter pylori y si se encuentra esto, erradicarlo. Entonces, hoy en día la endoscopía es el patrón de oro, ¿no? Para hacer un diagnóstico etiológico y tratamiento. Hola. Se escucha, doctor. Ya, Sí, ahora escucho, vamos. doctor. Entonces, este es todo lo que es hemorragia digestiva alta. Hasta aquí va a entrar el examen, ¿ya? Este es el tema que me faltaría enviarles. Doctor, Hola. buenas noches. Hola, hola. ¿Cuándo recibir las llaves para nosotros? ¿O puede Perdón. enviar en WhatsApp? Hola, hola. Hola, doctor. No te escucho muy bien. A ver, Hola, doctor. ahora sí. La pregunta es, ¿cuándo puede enviar a nosotros las llaves Ya en está, WhatsApp, ya la está, plataforma? ya está Ah, ya está. ya está en la Ah, plataforma. El único que te me faltaría introducir a la plataforma es hemorragia digestiva alta. y esa ya está ahora, ¿no? Ya están los temas. Ya. Está bien, doctor. Gracias. ¿Están viendo la otra presentación de hemorragia digestiva baja? No, doctor. Ya, vamos a... No, doctor. Mm, 30. Sí, 30. A ver, habitualmente les doy un trabajo, pero ustedes están bien ocupados ahorita, ¿no? A ver, voy a ver, tal vez digamos algunos temas, les voy a dar... Doutor, Hola, hola. doutor, só em questão do exame, doutor, vou te pedir para pôr só em uma honra, porque para nós outros, se queda melhor para que maneje o exame, não? Opa, solamente isso. Ya, o sea, una sola hoja que vaya todo. Sí, voy a Sim, é procurar porque na hacer. internet, doutor, se queda malo para nós outros, Sí, sí, sí. para cambiar de hojas. A ver, muchas veces Gracias. tenéis inconveniente introducir las 30 preguntas en esos exámenes, pero a veces me han salido en 3 hojas. Ya, pero voy a revisar bien. ¿Ahorita están con la presentación de hemorragia digestiva baja o no? Está Ya. bem. Doctor, ¿este tema entra para el segundo No, parcial? no, hemorragia digestiva baja no. Ay. Ya, hemorragia digestiva baja. Entonces, definimos también la hemorragia digestiva baja como la anterior, el sangrado también, que va a tener su origen en las lesiones localizadas desde el ángulo de trace hasta el ano, ¿no? Entonces, en una forma más práctica diremos que es la hemorragia que está fuera del alcance de una endoscopia digestiva alta. Como todas las hemorragias, son un problema frecuente, su incidencia aumenta con la edad, sobre todo estas hemorragias digestivas bajas, también es frecuente en el hombre. También puede ser, muchas veces el sangrado es leve, ¿no? Puede ser una afección anorrectal o tal vez casos más graves que pueden poner en peligro la vida del paciente. Algunos de estos que tienen hemorragia digestiva baja van a requerir un manejo hospitalario, menos que la hemorragia digestiva alta. La incidencia de la hemorragia digestiva baja oscila entre el 20 a 27 casos por cada 100.000 habitantes año. Entonces, aquí nosotros pusimos casi representa un tercio de los casos de hemorragia digestiva gastrointestinal, en realidad son casi sería el 40%. Su mortalidad oscila entre el 3 al 6%. De estas hemorragias digestivas bajas, alrededor del 9% se originan en el intestino delgado y un 6% también no se puede determinar su origen.
fácilmente, ¿no? Pero si uno si es más incisivo, determina. Causas, entre las más frecuentes, la enfermedad diverticular, hasta un 20 a un 50%, las angiodisplasias, son 10 a un 30%, son malformaciones vasculares, como verán, pueden sangrar, son causa frecuente de sangrado digestivo bajo. Otras causas, la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, procesos neoplásicos, o sea, cáncer, o bien pólipos, hasta un 10 a un 20% como causa de sangrado digestivo bajo. Las fisuras y los hemorroides también son una causa de sangrado digestivo, hasta el 4%. Vemos en la imagen endoscópica en retrovisión, dilataciones venosas, esos son los hemorroides. O bien, soluciones de continuidad, las fisuras anales. Y algunos casos de colitis infecciosa también pueden causar sangrado digestivo bajo, hasta un 10%. Las colitis químicas, las proctitis por radiación, también son causa importante de sangrado digestivo. También hay otras causas, ¿no? Como por ejemplo traumas en el intestino. Desde el cuadro clínico, una hemorragia digestiva baja se va a presentar con hematoquesia, rectorragia, algunas veces melena. Si el sangrado es importante, vamos a encontrar anemia o tal vez dolor abdominal. La hematoquesia, entonces lo definimos como sangre que vemos en el papel después de defecar o que está mezclada con las deposiciones. En cambio, la rectorragia ya es la expulsión de sangre fresca, roja, brillante, ¿no? Y muchas veces sin deposiciones. La melena ya lo definimos anteriormente, que también se puede ver en algunos casos de sangrado digestivo bajo, sobre todo de la parte proximal. Para el diagnóstico es importante, como en toda patología, realizar una buena historia clínica. En nuestra anamnesis no tiene que faltar la edad, la forma de presentación del sangrado, la duración, la intensidad, la frecuencia y tal vez hasta indagar sobre el color de las heces. Puede tener síntomas asociados, dolor abdominal o en la parte anal. Puede haber cambios de ritmo del hábito intestinal, pérdida de peso, tenesmo, fiebre. Todos estos datos tenemos que recabar. Y dentro de lo que son antecedentes, preguntar si no hay antecedentes de pólipos de colon o de cáncer colorectal. O bien ha habido episodios previos de hemorragia digestiva o ha tenido algún procedimiento sobre el canal anal o el colon. Claro, también tenemos que averiguar si hay enfermedades asociadas y si toma algún tipo de medicamento anticoagulante, algunos salicilatos o AINES. Bueno, entonces, dentro de nuestro diagnóstico, después de haber hecho todo ese interrogatorio, entonces hacemos una exploración física abdominal. Dentro de esto, dentro de nuestro examen físico, no debe faltar una inspección anal y sobre todo un tracto rectal. Bueno, también para hacer un diagnóstico echamos mano, lo que es la parte de la imagenología, ¿no? Y la colonoscopia es la exploración, digamos, que mejor nos puede ayudar a hacer el diagnóstico etiológico, ¿ya? Con una mejor relación costo-efectividad, que es bien sensible, es seguro y también como en la endoscopia alta puede ser potencialmente terapéutico. Con la colonoscopia vemos desde la parte distal hacia la parte proximal del colon, ¿no? Atravesamos el recto, el sigmo, el colon ascendente, el ángulo esplénico, el transverso, el ángulo hepático, el colon ascendente, hasta llegar al cielo. Eso sería lo ideal. Bueno, para hacer una buena colonoscopia, idealmente se debe hacer una limpieza, ¿no? Anterógrada, ya sea con purgantes, laxantes.
estos no van a reactivar el sangrado ni van a incrementar. En los casos leves puede realizarse de forma electiva después de las 24 horas. En los casos más graves se lo debe realizar lo más precozmente posible. Con todo con la colonoscopia, también si hacemos un buen diagnóstico, vamos a disminuir la estancia hospitalaria. Tal vez también vamos a disminuir la transfusión de hemoderivados. Ya, inclusive tal vez aunque no ha demostrado, digamos, la disminución de los casos que tienen que entrar a la cirugía ni la mortalidad. Otros estudios que se pueden realizar es una endoscopia digestiva alta. Si tú has hecho una colonoscopia y no se encontró ningún hallazgo, entonces puede ser que el sangrado sea de origen más alto, ¿no? O algunas pruebas de imágenes con radionuclides, angiografías, tomografías con colonografía virtual. También ahora actualmente se puede realizar también utilizar la cápsula endoscópica o la enteroscopía, que van a permitir también hacer un diagnóstico, una rentabilidad de un 65 a un 86%. La cirugía se las reserva siempre para aquellas hemorragias masivas y persistentes, ¿no? Si la condición del paciente, por supuesto, lo permite. En el tratamiento, entonces hacemos como en hemorragia digestiva alta una evaluación inicial. Sobre todo debemos valorar la parte hemodinámica. Y esto nos va a permitir tomar una decisión de forma rápida y precisa, ¿no? Para una buena actuación. Dentro de esto, por supuesto, tenemos que hacer también análisis laboratorial, ¿no? Y reservar concentrado de matiz. Como en la hemorragia digestiva alta, es importante aquí reponer la volemia antes de pensar en una colonoscopia. El tratamiento está indicado, entonces el tratamiento endoscópico ante lesiones sangrantes o con signos de sangrado reciente, ¿no? Que tengan un alto riesgo de recidivas, o sea, aquellos que tengan vaso visible o coágulo adherido. Y se puede utilizar como en la alta, inyecciones con adrenalina o soluciones esclerosantes. También utilizar métodos de coagulación con sonda de calor o algún plasma o hemoclips o ligadura con bandas, ¿no? Todos estos están dotados de una alta efectividad en el control de sangrado de las lesiones vasculares y divertículos. Otro tratamiento también se puede hacer en las cateterizaciones supraselectivas con embolizaciones. Si no logramos cohibir el sangrado con estos métodos, entonces estaría indicado la cirugía. Pero para ello se debe localizar primero el punto de sangrado, ¿no? Ya sea así con una colonoscopia o sea fuera del quirófano o durante el intraoperatorio. Entonces, muchas veces de estos sangrados digestivos que no se pueden con bien, hasta el 20% no es posible demostrar el origen del sangrado. En tales casos, puede llevarse a hacer unas resecciones extensas y a ciegas. Entonces, hablábamos, ¿no?, de la enfermedad diverticular como causa de sangrado. Algunas imágenes que tenemos acá, así sangra un divertículo. Se utiliza, les dije, inyecciones con soluciones con adrenalina. También se pueden hacer ligaduras. Las angiodisplasias, las malformaciones vasculares, son causa frecuente de sangrado digestivo bajo. Como tratamiento, utilizar argonplasma. Las colitis isquémicas, también en estos casos se puede utilizar terapéutica con argonplasma. En las colitis ulcerativas también con argonplasma. Los pólipos, puede hacer resecciones, utilizar hemoclips. En el cáncer de colon, también argonplasma o resecciones. Bueno, este es cuanto a nuestra clase de hemorragias digestivas. Hola. Hola. Hola, Hola, doctor. Ya, a ver cuántos estamos. Están 31. No, están 42, ¿no? Sí. Bueno, diremos que estamos todos. No creo que falte. Es que ahorita no tengo una lista oficial. Hay algunos de ustedes que
Hay algunos que están en la lista, pero no están en el grupo. Ya. Entonces, la próxima semana el examen. ¿Listo? Son preguntas de selección múltiple, falso, verdadero. Si estudian, ¿Cuántas preguntas vão ser, doutor? Sabe 30. dizer? 30. 30, Está sí. bien. El tiempo es 40 minutos, ¿no? O sea, nos dijeron que hay que darles unos 10 minutos para que puedan entrar o salir, para que no tengan problemas. Y 1 minuto por pregunta. 40 minutos. ¿Sí? Hola. Les doy 45 minutos siempre y cuando tengan que vigilarlos. No. 40 minutos está bien. Pero nunca lo he hecho. Lo que les estoy hablando nomás les voy a hacer. Tampoco les voy a preguntar otras cosas. Acerne la mesada, doutor. Ya. Chao, chao. Chao. Tchau, buenas noches. Voy a Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Chao, Gracias. buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.